Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. Dividiré mi exposición en tres partes. En la primera voy a hablar un poco de las facultades de la Comisión Nacional y en específico del programa de agravios a periodistas y defensores que se ha adscrito a la Quinta Vistaduría. Diré también algunos de los estándares sobre libertad de expresión que se han reconocido y que se han aprobado por la Comisión Interamericana y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y después presentaré una campaña que lanzamos hace unos días en la CNDH, precisamente para reconocer la labor de los periodistas y, digamos, alertar sobre la situación de riesgo. Y en la última parte hablaré de una recomendación general, la número 25, que se aprobó en la CNDH en 2016, que tiene que ver con las personas defensoras de derechos humanos. Como ustedes saben, hace pues ya más de 25 años se reformó la Constitución, el artículo 102 de la Constitución, para reconocer o para crear la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Comisión Nacional? Pues bueno, hace algunas décadas en Suiza se reconoció a lo que se llama el Ombudsman o el Defensor del Pueblo, también conocido en algunos países. En México se crea en 1990 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con objeto de darle facultades a un órgano para que conozca e integre las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. Años después se reconoció ya como un organismo autónomo del país y tiene en este momento 6 visitadurías generales. ¿Qué son las visitadurías? Pues son áreas que tienen a su cargo distintas temáticas relacionadas con, por ejemplo, violaciones de derechos humanos provenientes de la Marina, del Ejército, y así las 6 visitadurías tienen distintas temáticas. En el caso de la Quinta Vistaduría, que es donde estamos adscritos nosotros, tiene 3 áreas específicas, que son la trata de personas, la Dirección General de Migrantes, y esta que es la Dirección General de Agravios a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. ¿Por qué se consideró importante crear un área específica para investigar las violaciones a derechos humanos de periodistas y de personas defensoras? Pues bueno, por el hecho de que se estaban incrementando las quejas y las agresiones tanto contra periodistas como para defensores. Como ustedes saben, desde hace muchos años las personas defensoras y los periodistas están sometidos a un nivel muy alto de agresiones por el ejercicio de su labor. En el caso de los periodistas, que es con el tema con el que comenzaré, pues desde el año 2000 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comenzó a llevar un registro de agresiones a periodistas en el país y hasta el día de hoy llevamos en este conteo 140 periodistas asesinados. El más reciente, ocurrido hace unos días en Acapulco, Guerrero, y que nos habla de un nivel de riesgo, de un nivel de violencia pues muy alarmante contra periodistas en el país. 140 periodistas desaparecidos, 140 periodistas asesinados, 21 periodistas desaparecidos desde el año 2005 y 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación desde el año 2006. Estas cifras pues nos hablan también no solamente de casos de homicidios de periodistas, sino también de una situación a la que se enfrenta el país, pues de zonas de silencio, es decir, en algunas regiones de México ya se prefiere no hablar de determinados temas ante los riesgos que supone ser agredido. Hace algunos meses fuimos a dar una charla en Sonora y nos reunimos con un medio de comunicación en Sonora y el director del medio nos dijo: aquí hablamos de narcotráfico, pero no de narcotraficantes. O sea, podemos hablar del tema, pero no dar nombres porque sabemos cuál es la consecuencia directa, nos van a agredir o nos van a amenazar. Entonces, esto nos habla no solamente de zonas de silencio, sino también de autocensura, de personas y de medios de comunicación que prefieren ya no hablar de determinados temas, no hablar de corrupción, no hablar de narcotráfico, porque saben que la consecuencia directa es una amenaza en redes sociales
o una amenaza directa contra la familia. En el caso de mujeres periodistas esto es muy común, una agresión o una amenaza contra la familia, o pues digamos los hechos a los que he hecho referencia, que son una desaparición o un homicidio. Entonces, bueno, a partir de este incremento de los casos de agresiones contra periodistas es que se crea un programa especial en la CNDH, donde conocemos de quejas de periodistas cuando han sido agredidos o bien por una autoridad o bien por un particular. La CNDH conoce en principio de quejas donde la autoridad responsable es un servidor público de carácter federal. No obstante, si bien en algunos casos donde la agresión proviene de un particular, también conocemos nosotros, para darle seguimiento a la carpeta de investigación que inician las fiscalías o la Procuraduría General de la República, para ver si efectivamente se está agotando la línea de investigación que tiene que ver con la labor periodística, eso sobre todo. Entonces, bueno, les decía que parte del trabajo que se ha llevado a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ustedes saben, la Organización de Estados Americanos tiene dos grandes organismos, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de las quejas que se presentan ante la Comisión Interamericana, cuando esta comisión acredita que existe una posible violación a derechos humanos, traslada los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien tiene a su cargo, digamos, pedir información al Estado, pedirle información a las partes, y una vez que tiene integrado el expediente, emite una sentencia. Las sentencias, como ustedes saben, desde hace ya algunos años, son obligatorias para el Estado mexicano, a partir de la sentencia del caso Rosendo Radilla contra México. Entonces, tanto la Comisión, a partir de su relatoría especial sobre libertad de expresión, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de las resoluciones y sentencias que emite, han creado distintos estándares internacionales sobre libertad de expresión. Me referiré a continuación a algunos de ellos que quizá les van a sonar conocidos algunos a ustedes. El primer estándar tiene que ver con algo que se conoce como la prohibición de la censura previa. ¿Alguien aquí le suena conocido? ¿Sabe qué significa esto, la censura previa? ¿Sí? El caso más emblemático, el Olmedo Bustos contra Chile, y que no se pueda revisar por parte del Estado la información que va a ser transmitida en una forma de libertad de expresión en un medio periodístico, documental o video. Sí, es eso exactamente. Hace algunos años el Estado chileno presentaron una demanda contra el Estado chileno, en el caso precisamente conocido como Olmedo Bustos o La Última Tentación de Cristo. ¿Qué pasó en ese caso? Pues que un director de cine hace una película que se llama precisamente así, La Última Tentación de Cristo, y antes de que esta película sea exhibida en las salas de cine, el Estado chileno decide prohibir la película para que no sea exhibida, ¿no? Por presuntamente atentar contra los valores de la sociedad chilena. Este caso llega años después a la Corte Interamericana, y la Corte lo que dice en este caso precisamente, Olmedo Bustos contra Chile, es que el Estado solamente puede en algún momento prohibir la exhibición de alguna película cuando se trate de la protección de los menores de edad, ¿no? Niñas, niños y adolescentes, pero nunca para justificar una supuesta moral o ética del Estado. Entonces, ¿qué es la censura previa? Pues que, como dice el compañero, antes de que se exhiba una película, antes de que se publique un libro, el Estado, digamos, intervenga para prohibir la distribución de ese material. Hay otro caso, Kimmel, el caso conocido como Kimmel contra Argentina, que trata más o menos de lo mismo. Un escritor publica un libro que se llama La Masacre de San Patricio para hablar de los excesos de la dictadura argentina. Y antes de que se publique en las librerías, el Estado simplemente decide prohibirlo, requisa el material, y el caso llega después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte lo que dice es exactamente lo mismo. Tú como Estado, tú como autoridad, no puedes por ningún motivo prohibir un material.
ese material, en su caso, puede ser sujeto, una vez publicado, de algunas, por ejemplo, demandas, en caso de que alguien se haya visto afectado por un exceso de la libertad de expresión, cuando alguien publica información confidencial de alguien, esa persona puede demandar, digamos, de manera posterior, ¿no?, a la persona que escribió o que dirigió una película, pero nunca el Estado puede intervenir de manera previa para prohibir un material. Y esto tiene que ver con el primer estándar, la prohibición de la censura previa. Entonces, hay distintos casos. 2 de los casos son los que les he mencionado: Olmedo Bustos contra Chile o Kimmel contra Argentina, donde se sentaron precedentes de que el Estado por ningún motivo puede prohibir la exhibición de un material de manera previa a su exhibición. El segundo estándar internacional es el que tiene que ver con la prohibición de las restricciones indirectas. ¿Alguien tiene alguna idea de qué supone prohibir las restricciones indirectas contra la libertad de expresión? Bueno, ¿qué es la censura, la restricción indirecta? Actualmente, ¿sí? Uh-huh. Sí, tienes toda la razón. En el caso de la colegiación obligatoria de periodistas, que es la opinión consultiva 5 del 85, ahí que estaba ocurriendo, simplemente fue un caso de Costa Rica, que el mismo estado de Costa Rica, el mismo país, lo sube pide una opinión consultiva a la Corte Interamericana, y tiene que ver con unos periodistas a los que les exigen estar en un colegio de periodistas para poder realizar su labor. ¿Qué pasó ahí? Pues simplemente cuando resuelve la Corte esta opinión consultiva, lo que dice es: la libertad de expresión es una labor que supone simplemente que cualquier persona pueda ejercerla sin necesidad de tener o pertenecer a un colegio de periodistas. Entonces sí, tiene razón. En esa opinión consultiva lo que se dijo es: si tú impones un requisito adicional para que cualquier persona pueda publicar su opinión en un medio de comunicación, lo que estás haciendo tú como país es imponer una restricción indirecta al ejercicio de la libertad de expresión. Pero hay un caso que es bastante ilustrativo, y es un caso sucedido en Perú, que se llama el caso Ibcher-Broinstein contra Perú. ¿Qué pasó aquí? Había un canal de televisión que su director era nacido en Israel, era un judío, se naturaliza como peruano y tiene un canal de televisión en Perú. Como parte del canal de televisión, en algún momento publican un material donde exhiben los excesos del ejército peruano contra un movimiento, un grupo, ¿no? Un movimiento en Perú. Y cuando exhiben este programa de televisión muy crítico contra el ejército peruano, comienzan una serie de actuaciones contra este dueño del canal de televisión. ¿Qué pasó aquí? Pues simplemente en algún momento inician una supuesta investigación administrativa contra el dueño del canal, y lo llaman a comparecer y le dicen: oye, ¿sabes qué? Nos acabamos de dar cuenta que cuando te dimos la naturalización como peruano, la nacionalidad peruana, faltó firmar unos documentos, además de que ya en ese momento estaba publicado un lineamiento, y por lo tanto tu proceso para naturalizarte no fue, digamos, llevado a cabo de manera correcta, y por lo tanto te retiro la nacionalidad peruana. La consecuencia de retirarle la nacionalidad peruana al señor Broinstein fue que, según la constitución de aquel país, ningún extranjero podía ser dueño de un canal de televisión. Pues, como nos podemos imaginar, le quitan la nacionalidad peruana, le quitan el canal de televisión, y por lo tanto ya él se ve impedido de seguir publicando, ¿no? De seguir exhibiendo
programas de distinto tipo. El caso llega a la Corte Interamericana y lo que dice la Corte es, a ver, yo lo que advierto aquí es que antes de que tu país iniciaras un supuesto procedimiento administrativo porque su proceso de naturalización supuestamente no se llevó a cabo de manera correcta, yo veo que él hizo un programa muy crítico contra las autoridades peruanas y yo lo que veo es una consecuencia directa, bueno, más bien una consecuencia indirecta de ese programa de televisión en todo lo que tú armaste después como autoridad para quitarle la nacionalidad y después quitarlo como dueño del canal, a estar prohibido que un extranjero poseyera un canal de televisión. Entonces, lo que dice la Corte Interamericana es, aquí estamos en presencia de un medio indirecto para afectar la libertad de expresión, así como en el caso de la colegiación obligatoria de periodistas, imponer un requisito distinto para que un periodista pudiera ejercer su labor, como es estar colegiado a un colegio de periodistas. Aquí lo que estaba ocurriendo es que tú como país estabas haciendo un supuesto procedimiento administrativo que tenía como fin último quitarlo como dueño del canal. Y por lo tanto estamos en presencia de un medio indirecto para afectar la libertad de expresión. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de lo que significa un medio indirecto? ¿Ninguna? Bueno, sí. Sí, según yo, allí no fue tanto un medio indirecto, sino más demandas de tipo civil contra los directores porque entiendo que incluso cuando se pretendió la prohibición de la película y lo que se hizo fue en amparo decirles que no podían prohibirla. Pero lo que se hizo, que es otro de los estándares que veremos más adelante, es precisamente mediante demandas de distinto tipo intentar afectar a esos directores de cine para, con multas millonarias, pues no, afectarlos de otra manera, ¿no? El tercer estándar que les quiero comentar es la incompatibilidad de las sanciones penales contra los periodistas. ¿Qué significa esto? Que a partir de distintos casos que han llegado ante la Comisión y la Corte Interamericana, lo que han dicho es que de ninguna manera el derecho penal puede ser utilizado como medio para intentar afectar la labor de un periodista que publica alguna nota crítica contra el gobierno, contra cualquier persona. Hay un caso muy conocido que es el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, que tiene que ver con un periodista que publica una nota donde involucra a un alto funcionario de aquel país en actos de corrupción. Esta persona, el funcionario público, denuncia penalmente al periodista. Existían algunos tipos penales en el Código Penal de Costa Rica que podían ser utilizados para, en este caso, al periodista lo detienen y lo meten a prisión. Entonces, el caso llega a la Corte Interamericana y la Corte lo que dice es, de ninguna manera puede estar permitido que en algún país se utilice el derecho penal con el objeto de castigar la libertad de expresión. Y en México hemos tenido casos de este tipo. Les comento un caso que tuvimos hace un par de años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde un periodista de Quintana Roo publica diversas notas muy críticas contra el gobierno de aquella entidad, participa, cubre como periodista una manifestación pública por el servicio de agua potable, lo da a conocer en sus redes sociales y semanas después él se entera que tiene una orden de aprehensión en su contra. Presenta la queja en la CNDH, nosotros, a él lo detienen posteriormente y permanece, lo detienen y lo ingresan al penal, a la cárcel municipal de un municipio de aquella entidad. ¿Qué advertimos nosotros? Pues al analizar toda la carpeta de investigación, toda la averiguación previa que tenían contra ese periodista, advertimos que no había ni un solo elemento de prueba en la carpeta para acreditar el delito de sabotaje, que además el delito de sabotaje, pues como ustedes saben, supone afectar vías de comunicación, supone afectar bienes públicos, servicio público, y tiene diversos requisitos para acreditarlo, ¿no? Y bueno, el primero, pues que existe el daño.
Una vez que revisamos esta carpeta de investigación, vimos que los únicos elementos de prueba que tenían en la carpeta de investigación eran 2 fotografías donde este periodista estaba en la manifestación pública tomando fotografías con su teléfono. Y solo con esas fotografías les fue suficiente al Ministerio Público y al juez para pedir y obsequiar la orden de aprehensión y, bueno, pues este periodista permaneció varios meses en la cárcel. Nosotros emitimos una recomendación donde, tomando en consideración los estándares internacionales, sobre todo este que tiene que ver con la prohibición o con la incompatibilidad de las sanciones penales para afectar la libertad de expresión, a partir de ahí emitimos una recomendación y él días después fue liberado. Entonces, sí, más o menos hasta ahora me estoy explicando en qué consiste este tercer estándar de incompatibilidad o prohibición de utilizar el derecho penal contra periodistas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna? Bueno, el cuarto estándar tiene que ver con los límites a las sanciones civiles, que es un poco lo que comentaba el compañero hace un momento. Lo que ha dicho la Corte es que si bien están prohibidas las sanciones penales, en su caso lo que tienen que hacer las personas es demandar civilmente, es decir, la vía civil no está prohibida por los estándares internacionales, por lo que si un periodista afecta o se presume que afectó los derechos de alguna otra persona, esa otra persona puede demandar civilmente al periodista para que repare el daño. Lo que ha dicho la Corte aquí es, bueno, si bien no está prohibida la vía civil, de ninguna manera yo voy a pronunciarme por esa vía civil porque es un derecho de la otra persona que ve violados sus derechos, lo que sí puedo decir es que por ningún motivo las multas o la afectación económica que pueda darse como reparación del daño puede ser tan excesiva que a ese medio de comunicación, digamos que es casi como la vía penal. Si a mí me van a imponer una multa de 10 millones de pesos por haber publicado un artículo, pues lo que estás haciendo es básicamente lo mismo con la vía penal, es afectarme de tal manera que yo no voy a poder seguir publicando porque voy a tener primero que defenderme y después que tener que pagar una multa millonaria como esa. Hay un caso muy conocido, el caso de Amico y otros contra Argentina, que tiene que ver con una revista que publica en Argentina un artículo sobre el hijo no reconocido del expresidente Menem. Publica este artículo, habla de la vida privada del expresidente, del hijo no reconocido, y bueno, el expresidente demanda a la revista por una cantidad exorbitante de pesos argentinos. Le aplican, digamos, la sanción a la revista y cuando el caso, años después, llega a la Corte Interamericana, la Corte lo que dice es, a ver, tú no puedes imponer una sanción tan alta porque finalmente una sanción pecuniaria de esa magnitud afecta de igual forma o muy parecida a la vía penal a la revista y por lo tanto condena al Estado argentino a, primero, retirar la multa y reparar el daño a la revista. Entonces, de lo que se trata es que, si bien la vía civil no está prohibida, tiene que tener límites para que la reparación ordenada en la vía civil no afecte a ese medio de comunicación de manera tal que se vea impedido para seguir realizando su actividad. ¿Hasta aquí alguna pregunta de este cuarto estándar? ¿Sí? El tercer estándar tiene que ver con las sanciones penales, incompatibilidad de las sanciones penales con la libertad de expresión. El quinto estándar tiene que ver con adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas. ¿Qué supone este quinto estándar? Bueno, que no solamente las agresiones físicas o las denuncias penales o las demandas civiles afectan la libertad de expresión, sino que también el tipo de discurso que los servidores públicos utilizan cuando se refieren a los periodistas.
Hubo un caso muy conocido en Venezuela, el caso Peroso y otros contra Venezuela, que tiene su origen en una serie de afirmaciones y de acusaciones que provinieron de altos funcionarios públicos de aquel país contra el canal de televisión Globovisión. ¿Qué pasó? Bueno, que en este caso el expresidente de Venezuela y muchos altos servidores públicos de aquel país, al momento de hacer declaraciones públicas, llamaban a los trabajadores de Globovisión como fascistas, traidores de la patria, entre otros calificativos. El caso llega a la Corte Interamericana y lo que dice la Corte, bueno, después de estos calificativos, cuando la gente en actos públicos se encontraba a trabajadores de Globovisión, los agredía y hubo robo de equipo y golpes, entre otras cosas. Entonces, el caso llega a la Corte y lo que dice la Corte es, a ver, no solamente se trata de que particulares hayan agredido a trabajadores de Globovisión y que les hayan robado el equipo y que los hayan insultado. Yo advierto también un contexto donde altos funcionarios públicos han emitido descalificativos contra estas personas. Entonces, yo no puedo separar la agresión que particulares cometieron contra los trabajadores de Globovisión de un contexto donde el Estado está haciendo acusaciones contra estas personas, descalificaciones, insultos. Y por lo tanto lo que hace es hacer un análisis de incidencia entre esas acusaciones y los actos posteriores que, si bien provenían de particulares, agredieron a los trabajadores. Entonces, este quinto estándar lo que dice es, tú como servidor público estás sometido a una mucho mayor restricción de cómo utilizas tu libertad de expresión. Es decir, no es lo mismo que una persona, un particular, haga uso de su libertad de expresión cuando la hace un servidor público. En ese caso, el servidor público está sometido a una mayor restricción y a un mayor cuidado de lo que dice, porque cualquier acusación, cuando se trata de periodistas, puede generar un contexto donde los particulares se sientan con el permiso de agredir a un periodista ante, digamos, lo que ha dicho un servidor público de alto nivel contra esas personas. No sé si pueda denominarse como apología del delito, porque finalmente no incitaron a la violencia como tal, ¿no? O sea, nunca dijeron vamos a agredir, a violentar. Sí. Entonces, bueno, podría considerarse de alguna manera, cuando tú descalificas a un periodista de tal forma que lo llamas traidor de la patria fascista, bueno, finalmente estás no incitando directamente, pero sí creando un ambiente poco propicio para la libertad de expresión. Entonces, este quinto estándar tiene que ver con eso, tú como servidor público tienes que adoptar en todo momento un discurso respetuoso con los periodistas, porque si no, puedes generar un ambiente donde los particulares se vean con el permiso, con la posibilidad de agredir sin ningún tipo de consecuencia. El sexto estándar tiene que ver con instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los periodistas y medios. Tiene que ver con reconocer, a partir de distintas resoluciones de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo, que finalmente los servidores públicos que tienen un contacto mucho más directo con los periodistas, hablamos por ejemplo de los policías, que en un hecho delictivo van a atender la situación y que se encuentran a periodistas también cubriendo la nota, que tengan primero un discurso público respetuoso y que tengan un trato muy, primero de reconocer la labor y después de no afectar de ninguna forma la labor que están haciendo los periodistas. Entonces, este sexto estándar tiene que ver con eso. Hay un caso, el caso Restrepo y familiares contra Colombia, que tiene que ver con un soldado del ejército colombiano que al participar, al resguardar una manifestación pública, afectó, golpeó a un camarógrafo y se quedó con el equipo de trabajo.
Entonces, el caso cuando llega a la Corte lo que dice es eso, es tú como servidor público y sobre todo las fuerzas de seguridad tienen que tener una instrucción adecuada para tratar con los periodistas y para reconocer su trabajo y pues no afectarlos de ninguna manera. Y condenó al Estado colombiano a reparar el daño, en este caso a un periodista que había sido afectado y su equipo robado por un miembro del Ejército colombiano. El séptimo estándar tiene que ver con la reserva de las fuentes. ¿Alguien sabe, alguien tiene una idea de qué es la reserva de las fuentes de información? Es cuando el periodista tiene acceso a información que no puede ser pública. Una entrevista privada con la persona afectada y dice, públicalo, pero no pongas mi nombre. Es una reserva. Claro que obviamente ya internamente le firma un documento que autoriza, pero existe una reserva. Sí, es más o menos eso. Puede ser particulares o bien servidores públicos. Cuando alguien da una declaración a un medio de comunicación o a un periodista, pero no quiere que esa información o que ese nombre sea divulgado. Entonces, el Tribunal Europeo tuvo un caso muy especial, que es el caso Godwin contra Reino Unido, donde precisamente la Fiscalía de Reino Unido manda a citar a un periodista y lo obliga a citar la fuente, ¿no? El caso llega a la Corte Europea y la Corte lo que dice es, tú por ningún motivo, sea la razón que sea, puedes citar a un periodista y ordenarle que te diga sus fuentes de información, porque con eso estás vulnerando el mismo ejercicio periodístico, es decir, ninguna persona se va a ver con la confianza de dar información a un medio de comunicación, a un periodista, si sabe que en algún momento la autoridad va a poder o va a tener la posibilidad de obligarlo a revelar la fuente y por lo tanto posiblemente a tomar represalias contra esa persona. Haber intimidación, incluso por situación política. Tuvimos una serie de casos en la CNDH que tenían que ver con eso, con que la PGR estaba llamando a declarar a muchos periodistas para revelar las fuentes, y en 2007 se emitió una recomendación general, la número 7 del 2007, donde le pedimos tanto a la PGR como a todas las fiscalías del país que por ningún motivo llamaran a comparecer a periodistas con ese motivo, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Este estándar lo que dice es, por ningún motivo tú puedes obligar a un periodista a revelar las fuentes de información porque estás atentando con ese hecho contra el objeto mismo del periodismo, que tiene que ver con divulgar información y, pues digamos, que tus fuentes se sientan con la confianza de seguirte dando esa información. El octavo estándar tiene que ver con mantener... ¿Sí? A raíz de una fuente confidencial que era Garganta Profunda, si no me recuerdo. Pues acá esto tiene que ver con la importancia de la que se llega una herramienta del periodista de las fuentes confidenciales. Así es. Y tiene que ver también con la protección de la libertad de expresión sobre otros valores, ¿no? Hay un caso muy paradigmático en Estados Unidos, el caso Washington Post contra Estados Unidos, que tiene que ver también con... Washington Post revela una serie de, filtra una serie de documentos que tienen que ver con la guerra de Vietnam y con una serie de documentos que involucraban al Estado o que pese a tener conocimiento de que esa guerra no se iba a ganar y que se estaban perpetrando violaciones a derechos humanos, seguía, digamos. Washington Post revela esa serie de documentos, el Estado demanda al Washington Post. Y lo que hace la Suprema Corte en ese caso es decir que la libertad de expresión está por encima de una serie de valores, incluida la seguridad nacional. Entonces, la Corte de Estados Unidos tiene, digamos, una jurisprudencia muy robusta en este sentido, pero tiene que ver con eso, digo, no solamente con reserva de fuentes, sino con priorizar la libertad de expresión sobre otros temas, ¿no? Tiene sentencias, por ejemplo, donde le da más importancia a la libertad de expresión que a la bandera de Estados Unidos, por una persona que quemaba banderas,
y dice, bueno, esa persona está en su derecho de quemar banderas por encima de cualquier ley de símbolos patrios, ¿no? O en este caso que les comento, donde la libertad de expresión está por encima de la seguridad nacional en el caso de la guerra de Vietnam. Entonces sí, tanto la Corte de Estados Unidos como la Corte Europea y la Corte Interamericana han sentado varios precedentes que tienen que ver con esto, con que la libertad de expresión está por encima de muchos otros valores, o como en el caso que les comento, de que la reserva de fuentes siempre tiene que estar protegida. El octavo estándar tiene que ver con mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas. ¿Por qué creen ustedes importante que es necesario tener estadísticas precisas de la violencia contra la prensa? Para ver la eficacia de la autoridad competente. Si va mejorando o está peor. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con que las estadísticas no solamente se trata de tener números y una numeralia de qué está pasando, sino proponer a la autoridad que pueda ejercer acciones de política pública para mejorar la situación, ¿no? Bueno, hasta ahorita no ha funcionado, tienes toda la razón. Nosotros tenemos hasta ahora, como les comentaba, el caso de 140 periodistas asesinados desde el año 2000 y 21 desaparecidos. Y lamentablemente esta cifra no ha bajado, sino que cada vez son más los casos que se presentan. De acuerdo con el artículo 19, CIMAC y otras organizaciones, dice que del 2000 a 2018 son 176 casos. Por el último del compañero de Acapulco Guerrero, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues dice que son 66, eran 65. No hace mucho, reporteras en Guate nos hicimos una manifestación frente al Palacio Nacional en donde se dieron esas cifras. ¿Por qué cambia o por qué 140 y aquí se registra 176? Sí, mira, cada organización tiene, digamos, sus propias cifras. Hay una organización que no recuerdo el nombre que incluye también a los familiares de esas personas, que no necesariamente son periodistas y tiene más de 200, ¿no? De hecho, artículo 19, si no mal recuerdo, tenía hasta hace poco 119. Sí, ellos lo consideran como efecto colateral, la otra organización, pero de lo que se trata es de digamos que tener estadísticas y a partir de estas estadísticas poder generar acciones de política pública para remediar la situación. Nosotros presentamos hace unos días en Veracruz, que es la entidad con más homicidios de periodistas, tiene 22 homicidios hasta ahora, y decíamos allá que son 5 las entidades que concentran el 60% de homicidios de periodistas, son Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca. Imagínense ustedes que en estas 5 entidades se concentra el 60% de homicidios. O sea, ¿para qué nos sirven las cifras? Pues para decir que en estas 5 entidades se deben de generar acciones mucho más urgentes para hacer frente a la situación que estamos viviendo. ¿Cuántos no han quedado impunes? Solo el 10%. Nosotros emitimos una recomendación, la número 24, en 2016, y en esa recomendación lo que hicimos fue hacer una revisión de 176 carpetas de investigación a nivel nacional, relacionadas con delitos contra periodistas, y vimos que solamente de estas 176, solamente en 17 casos había sentencia. Es decir, que en el 90% restante hay impunidad. Y esto se incrementa en algunos delitos, por ejemplo, en los delitos de desaparición y en los delitos de atentados contra instalaciones de medios de comunicación, la impunidad es del 100%. Entonces, cuando tenemos una impunidad del 90% en promedio, pero bueno, en algunos delitos, como les digo, se incrementa al 100%, pues ya sabemos que existe pocas condiciones para que se mejore la seguridad de los periodistas ante pues prácticamente un nivel de impunidad altísimo y donde los agresores tienen pues muchas razones para seguir cometiendo estas conductas. Vamos a ver si podemos presentarles aquí. ¿Ya se escucha? Presentamos hace unos días en la CNDH una campaña. La campaña se llama Con violencia no hay libertad de expresión. Es una campaña que
Primero sometimos a consideración de Edison Lanza. Edison Lanza es el relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana, para que nos diera su opinión. Incluimos las observaciones del relator especial y presentamos la campaña que vamos a ver ahorita. ¿No se escucha mal? Ese es el tiempo. Estuve injustamente encarcelado. Yo solo hacía mi labor como ¿Se escucha o no? No. periodistas. Tenemos un compromiso con la verdad. No sabemos de medias. Bueno, si quieres la comento. De la mala actuación de los servidores públicos, de sus actividades violentas. Ahí está. A ver, si quieres regresan. Bueno, se va a escuchar muy bajito. Ustedes me dicen si se alcanza a escuchar o no, ¿eh? 12 meses. Ese es el tiempo. Estuve injustamente encarcelado. Solo hacía mi labor como periodista. A ver. Los periodistas tenemos un compromiso con la verdad. No sabemos de medias tintas. Y eso es lo que yo hacía. Reportar la verdad. La verdad. De la mala actuación de los servidores públicos. De sus actividades violentas. Y de sus abusos. Un día me enteré que tenía una orden de prisión en mi contra y que me encontraba acusado falsamente de delitos que yo no cometí. Segundo, quería conocer quién me daba la información de las denuncias que hacía. Pero eso es una fuente protegida, incluso por ley. Esa es la base de nuestro trabajo. Posteriormente, me detuvieron y me encarcelaron. Apenas entré, unos ríos me golpearon. Ahí estuve 12 meses encerrado. Todo. Hice mi trabajo. Busqué ayuda en la CNDH. Emitieron una recomendación en la cual señalaron que no había ningún elemento de prueba en la averiguación previa que acreditara que yo había cometido un delito. Yo únicamente fui a cubrir como reportero una manifestación pública. Es decir, la autoridad utilizó el derecho penal como un medio indirecto para afectar mi libertad de expresión, para que yo no pudiera realizar mi labor como periodista. Quiero que este testimonio sirva para que esto no vuelva a suceder. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar del todo, pero la campaña consta de dos testimoniales. Los testimoniales, pues, como este, son de casos que ha conocido la CNDH. Este es el que les comenté hace un momento, donde un periodista es privado de la libertad acusado del delito de sabotaje, y que una vez que revisamos la averiguación previa, detectamos que no había ni un solo elemento de prueba para fincar esa acusación, y por lo tanto que lo que estaba haciendo el Estado de Quintana Roo era hacer una acusación para afectar la libertad de expresión de esa persona. Los invito a ver estos materiales. La página es libertadexpresión.cndh.org.mx. Contiene dos testimoniales, dos spots de televisión, dos spots de radio, infografías, GIFs y material para redes sociales. Y en estos documentos, en este material, lo que hacemos es precisamente hacer un llamado de cuál es la situación que está enfrentando la libertad de expresión en el país, cuál es el nivel de riesgo que enfrentan los periodistas, y por lo tanto invitar a la reflexión, primero de las personas, para que se vean involucradas, para que sepan que cualquier afectación a un periodista pues nos afecta a todos, que genera afectaciones tanto individuales a esa persona como colectivas, por la autocensura, por las zonas de silencio que les he comentado, y que finalmente la seguridad de los periodistas es algo que nos compete a todos, que si no hay periodistas libres, si no hay periodistas que puedan ejercer su actividad en un ambiente de seguridad, en algún momento todos vamos a conocer las consecuencias de esa situación, o ya las estamos conociendo. Entonces, los invito a ver esta campaña. Como les decía, es una campaña que fue sometida a consideración del señor Edison Lanza, relator especial,
y que ya presentamos tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua, Tijuana y Veracruz, y que como Organismo Nacional de Derechos Humanos vamos a seguir difundiendo en distintas ciudades del país, pues como les decía, para llamar a la reflexión de la ciudadanía en general y para exigir a las autoridades pues condiciones de seguridad para que puedan hacer su trabajo de una mejor manera. Para finalizar, pues yo les quiero comentar que además del tema de los periodistas, de estos distintos estándares de los que he hablado sobre libertad de expresión y de la campaña sobre libertad de expresión que lanzamos hace un momento, en el programa de agravios a periodistas también vemos el tema que tiene que ver con personas defensoras. ¿Qué son las personas defensoras de derechos humanos? ¿Alguien tiene una idea de qué hacen las personas defensoras en el país? ¿Nadie? ¿Qué es un defensor de derechos humanos? ¿Nadie sabe? Principalmente la promoción sobre los derechos humanos, la promoción y evidentemente la divulgación de los mismos. Sí, es eso. Los defensores de derechos humanos, las defensoras, pueden realizar su actividad de manera individual. Antes, hasta hace algunos años, digamos que normalmente las personas defensoras pertenecían a una organización. Como ustedes saben, son muchas las organizaciones, cientos o miles de organizaciones civiles a nivel nacional que se encargan de promocionar distintos temas. Se encargan de promocionar el derecho a un medio ambiente seguro, el derecho a la reproducción elegida, el derecho de niñas, niños y adolescentes, los derechos de los periodistas, entre otros temas. Pero hace unos años surgió, lamentablemente para todos nosotros, el tema también de las personas desaparecidas, donde ya no son personas que pertenecen a una organización, sino que son madres de familia, padres de familia que por una situación muy específica se ponen a buscar ellos mismos a las personas desaparecidas. Entonces también esas personas que no pertenecen a ninguna organización, pero que están realizando actividades de defensa y de promoción de derechos humanos, por querer encontrar a sus seres queridos, son también personas defensoras de derechos humanos. Entonces, yo les decía hace un momento que en la CNDH, ante el incremento de agresiones contra periodistas y personas defensoras, se consideró necesario crear un programa especial, y en este programa especial precisamente vemos afectaciones a derechos humanos de estas personas. Cuando un periodista es amenazado en redes sociales, cuando una persona defensora, tuvimos hace un caso reciente de un grupo de mujeres defensoras de derechos de las mujeres y derecho a la reproducción elegida, llegaron a Jalisco a dar una conferencia y comenzaron a ser amenazadas en redes sociales y en sus teléfonos a través de mensajes SMS de que se fueran de esa ciudad porque si no iban a agredirlas, a afectarlas. Entonces, hay una situación a nivel nacional donde a los periodistas o a las personas defensoras las agreden por realizar su actividad, ¿no? En el caso de los familiares de personas desaparecidas es todavía más grave porque realizan búsquedas en Veracruz, en Tamaulipas, y ahí es la delincuencia organizada la que les dice no te metas a este lugar o los voy a matar. Entonces, hay un incremento de las agresiones. Como parte de este incremento de las agresiones, hace ya 5 años se creó un programa especial que se llama Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores, que establece medidas de protección a distintas personas que realizan estas actividades y que pueden ir desde un teléfono celular, un botón de asistencia, hasta escoltas o coches blindados. Imagínense ustedes que en un país que aspira a convertirse en una democracia, los periodistas y las personas defensoras necesiten escoltas o acompañamiento por realizar su actividad. Esto nos habla de una situación pues muy grave, donde las autoridades de los 3 niveles de gobierno deben de realizar una actividad pues muy fuerte para impedir primero las agresiones, para prevenir las agresiones a partir de estas medidas de seguridad, pero también, como comentábamos, para abatir la impunidad. Nosotros siempre decimos en la CNDH que el mejor remedio para prevenir las agresiones es sancionando a los responsables. Si seguimos con un nivel de impunidad del 90%, difícilmente vamos a tener, primero, periodistas y defensores que se sientan libres y seguros, y segundo, poder caminar como país pues hacia una democracia.
Hasta aquí mi intervención. Quisiera dar unos minutos por si hay alguna pregunta o preguntas. Muchas gracias. En su dependencia, ¿cómo sabe cuando una persona agraviada, cuando le llegan quejas, es periodista o no? Nosotros tenemos, en el caso de los periodistas, en la recomendación general número 24, realizamos un concepto de periodista y un concepto que es bastante amplio. Los estándares internacionales lo que dicen también es que no puedes tú limitar en el concepto de periodista a alguien que tenga título profesional y que esté trabajando directamente en un medio de comunicación. Porque en nuestro país pues hay muchas personas, miles de periodistas que realizan otras actividades. En el caso de un periodista que fue asesinado en Veracruz, en Medellín, Veracruz, el argumento de la PGR para no conocer de ese expediente fue que no era periodista porque tenía un taxi. Entonces, imagínense ustedes que en un país donde el salario mínimo es bajísimo, donde sabemos cómo están las condiciones económicas, pues los periodistas muchas veces hacen una nota en la mañana y se van a hacer otro empleo o 2 empleos. Entonces, no necesariamente, primero, no tiene que ser profesional, no tiene que ser una cédula profesional de periodista para ejercer la labor, y no tiene necesariamente que estar en un medio de comunicación. Pueden ser periodistas ciudadanos que realizan una actividad y que ya son, por su propia actividad en redes sociales, reconocidos por miles de personas. Para nosotros sí es un periodista. Y la queja, a la otra parte de tu pregunta, la pueden hacer ellos directamente, o nosotros, al advertir una situación en medios de comunicación, ponernos a sus órdenes y nosotros mismos abrir una queja de oficio. ¿Se puede ser periodista y a la vez defensora de esos derechos humanos y activistas? Porque se ha dado de que o si eres periodista o eres activista. Digo, conozco y tengo colegas y amigas que son ambas, pero de acuerdo a su percepción y experiencia, ¿cómo se podría hacer sí o no y cuál sería la brecha? Una y otra. Se puede ser perfectamente periodista y defensora de derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de CIMAC. CIMAC es una agencia de noticias especializada en género, en periodismo con perspectiva de género, y son a su vez una organización civil. Son periodistas y tienen una ONG que se dedica a promover el periodismo con perspectiva de género. Entonces, Lucía Lagunes, que es la directora de CIMAC y que es además consejera del Mecanismo de Protección a Periodistas, pues ella tiene las dos cachuchas, es periodista y es defensora. No hay ninguna imposibilidad de ejercer ambas labores al mismo tiempo. O Lidia Cacho, que es periodista y que es una activista defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Publicó su libro muy conocido, a partir de la publicación de ese libro fue privada de la libertad. Entonces, tanto Lidia como Lucía Lagunes son periodistas y defensoras al mismo tiempo. Es muy difícil. En Veracruz en algún momento me dijeron que intentaron hacer un censo y llevaban 8,000 sin terminarlo. Entonces es muy difícil. Por lo mismo que les digo, no solamente los periodistas tienen que pertenecer a un medio de comunicación, sino muchas personas en alguna comunidad pequeña como Medellín, Veracruz, que pueden ellos mismos imprimir un periódico en su casa y distribuirlo. Entonces, pues no son periodistas profesionales, digamos, no pertenecen a un medio, pero hacen una labor de periodismo en su día a día. Según la Casa de los Derechos de Periodistas, Rodrigo, hay periodistas profesionales en México alrededor de 18,000. Yo quería hacer una reflexión después de ejercer el oficio de periodista, reportero en 40 años. Me preocupa profundamente la Ley de Seguridad Interior. Me parece que nos hace más vulnerables a quienes ejercemos el oficio de la libertad de expresión. No sé cuál sea la postura de la CNDH en este sentido. Bueno, la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, precisamente a partir de reconocer que mucho de su contenido podría violentar derechos humanos. Para serte honesto, no tengo en este momento muy claro el tema de libertad de expresión, pero seguramente podría también ser alguno de sus partes. Desde la Comisión, ¿qué observaciones tendrían o cómo aprecian el actual mecanismo
Sí, nosotros en las dos recomendaciones generales que emitimos en 2016, que son la recomendación general 24 y la recomendación general 25, en ambas recomendaciones dirigimos puntos recomendatorios al mecanismo, precisamente porque advertimos que había deficiencias, no solamente en el presupuesto, sino también en el personal que trabaja para el mecanismo. El mecanismo está adscrito a la Secretaría de Gobernación, tiene una junta de gobierno, donde participan 9 personas, uno de los votos es de la CNDH, o sea, formamos parte de la Junta de Gobierno, y a partir de nuestra presencia en el mecanismo, pues advertimos que había algunas deficiencias en su actividad. Y no solamente en cuestiones, por ejemplo, de las personas que trabajan ahí, y hace algunas semanas, no sé si habrán visto en medios de comunicación, que la CNDH emitió unas medidas cautelares dirigidas tanto al secretario de Hacienda y Crédito Público, como al mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque los recursos aprobados en el presupuesto general de egresos para 2018 solo alcanzaban para los primeros 10 meses del año, 9 meses, perdón, hasta septiembre. Y a partir de octubre no iba a haber dinero, no había dinero para enfrentar, digamos, los nuevos casos. El mecanismo más o menos gasta entre 22 y 23 millones de pesos mensuales para medidas de protección. Estoy hablando de medidas de infraestructura, cámaras de seguridad, cámaras de seguridad, alambrado, videoportero, hasta cuestiones como teléfonos celulares, botones de emergencia, hasta casos que tienen que ver con escoltas, que los escoltas también se pagan. Entonces, estos 22 o 23 millones de pesos mensuales, pues genera un gasto de casi 300 millones de pesos al año. Entonces, afortunadamente la semana pasada el mecanismo ya cuenta con los recursos para terminar el 2018, pero es el segundo año donde enfrentamos este tipo de cosas, que no hay recursos suficientes en el mecanismo para dar protección. ¿El programa de agravio a periodistas contempla casos donde se atente contra la cláusula de conciencia? No recuerdo que ya hemos tenido un caso contra la cláusula de objeción de conciencia, pero es un tema relevante. No, que yo recuerde, no hemos tenido casos. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, con esto terminaría y les agradezco muchísimo primero la invitación y su presencia también aquí. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.